En la clase de hoy vamos a estudiar 3 pilares fundamentales para una predicación poderosa. Quédate. Si tienes un cuaderno, un lápiz, un lapicero, búscalo y anota, por favor, porque estos 3 pilares son fundamentales para que podamos dictar, impartir una predicación realmente poderosa. ¿Alguna vez te has sentado en las bancas de alguna iglesia y has escuchado un sermón que quizá tenía mucha teología, quizá tenía palabras rebuscadas o técnicas, pero simplemente el sermón no te motivó a nada? ¿Te ha pasado eso? A mí sí. Por el contrario, ¿te has sentado alguna vez en las bancas de una iglesia donde escuchaste un sermón que te cautivó el espíritu, que dices, wow, este sermón me motivó a realizar estos cambios que necesito hacer en la vida? Este sermón realmente marcó mi vida y cambió mi perspectiva de lo que yo pensaba de tal y tal cosa. ¿Te ha pasado? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia no está en la voz del predicador. No, la diferencia no está en la cantidad de citas bíblicas que el predicador utilizó para el sermón. Tampoco está en la elocuencia que pueda tener alguien para predicar la palabra del Señor. La diferencia está en que ese mensaje que te marcó, que te motivó al cambio, tenía estos 3 pilares fundamentales enraizados. Y ahora los vamos a estudiar juntos, para que a la próxima vez que nos toque subir a un púlpito, hablemos a nuestra audiencia con un mensaje que no sea un mensaje más, sino un mensaje que obligue a las personas a pensar en lo que está escuchando y que motive a la audiencia a realizar un cambio para bien en su vida. Comenzamos con estos 3 pilares fundamentales para una predicación poderosa. Pilar número 1, la palabra de Dios. Ese es el pilar número 1 en estos 3 pilares fundamentales para una predicación poderosa. Quiero decirte que una predicación no nace de la opinión del predicador, sino de la verdad de las Escrituras. La Biblia no es un material de apoyo, no. La Biblia es el material central de la predicación. Por eso, cuando una predicación se basa en la palabra de Dios, ha cumplido el primer pilar fundamental para que esa predicación realmente sea poderosa. Así que cuando nosotros predicamos palabras humanas, filosofías humanas, pensamientos o citas de algún hombre por aquí por allá, aunque sea un teólogo, aunque sea un hombre cristiano me refiero, pero si no estamos utilizando la palabra de Dios, simplemente la predicación estará vacía. La palabra de Dios es el primer pilar fundamental para que una predicación sea poderosa. Te pongo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo en el desierto no debatió con filosofías humanas. ¿Te recuerdas? Respondió a Satanás, que el Señor lo reprende, y le dijo, escrito está. Que le dijo en la tentación, ¿te recuerdas? Le dijo, escrito está, escrito está. ¿Cómo respondió Jesucristo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia vidas. No es tu filosofía, no es tu elocuencia, no es tu manera de hablar. Es la palabra de Dios. Así que pilar número 1, la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es el pilar número 2. La unción del Espíritu Santo. Ese es el pilar número 2 para que una predicación realmente sea poderosa. Tú puedes tener, o yo puedo tener, una buena estructura del mensaje. Podemos tener una buena voz, un buen contenido, pero si el Espíritu Santo no está ungiendo nuestra vida, entonces nuestra predicación simplemente no será poderosa. Será un discurso más, pero será un discurso que no opere cambios. Pero para que una predicación opere cambios en la vida de los oyentes, tiene que estar llena de la unción del Espíritu Santo. Y punto número 1, tiene que estar basada en la palabra del Señor. En este punto número 2, la unción no se improvisa, sino que se cultiva diariamente en un tiempo de oración, de intimidad, de dependencia con el Señor. La unción del Espíritu Santo es la que convence, la que redarguye, la que transforma corazones. No eres tú con tu elocuencia, no es tu mensaje, no es lo que pensaste para hacer
cerrar el mensaje. No, lo que cautiva el alma del corazón del pecador que está allí en la congregación es la unción del Espíritu Santo sobre el predicador, porque ese predicador ungido con el Espíritu predica la palabra y el Espíritu Santo opera en la vida de aquellos que escuchan. Así que te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdas tú a Pedro antes del día de Pentecostés? ¿Qué hizo? Negó al Señor Jesucristo, ¿no recuerdas? Pedro negó a Cristo, dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Es más, lo negó 3 veces. Dijo, yo no conozco a ese hombre. Lo negó porque no tenía el Espíritu Santo adentro. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro y sobre todos los que estaban allá en la iglesia del primer siglo, ¿te acuerdas de Hechos capítulo 2? El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y luego, ¿qué hizo Pedro? Se paró y predicó. ¿Y qué pasó? 3,000 personas reconocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pedro, sin la unción del Espíritu Santo, negó a Jesucristo 3 veces. Pedro, con la unción del Espíritu Santo, predicó y 3,000 personas aceptaron la primera vez que Pedro predicó la palabra públicamente allá en Hechos capítulo 2, en la iglesia del primer siglo. Así que pilar número 1, la palabra de Dios. Pilar número 2, la unción del Espíritu Santo en la vida del predicador. Vamos a ver el pilar número 3. La pasión del mensajero. Ese es el pilar número 3. La gente no solo escucha lo que dices, sino que escucha cómo dices lo que dices. La gente no está escuchando simplemente qué estás diciendo, la gente está escuchando cómo lo estás diciendo. Y si para decir tu mensaje tienes esa pasión arraigada ahí adentro, entonces realmente la gente te va a escuchar. Predicar con pasión no significa gritar, no. Significa hablar con convicción, con entrega y con fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Eso es tener pasión. Cuando tú tienes entrega, tienes convicción, cuando te encanta lo que estás haciendo, cuando el fuego del Espíritu Santo está en tu corazón, cuando la palabra de Dios ha llenado tu vida porque la has estudiado, has preparado ese sermón en base a ella, a las Escrituras, entonces tienes pasión y esa pasión se nota. Esa pasión por las almas se nota desde el púlpito cuando tú abres tus labios, tu boca para decir tu mensaje. Entonces la gente nota, este es un predicador apasionado, este mensajero tiene la pasión, este mensajero tiene la unción del Espíritu Santo y este mensajero tiene la llenura de la palabra de Dios porque ha estudiado la palabra, porque no se sale de la palabra, no desvía su mensaje con filosofías humanas. Así que esos son los 3 pilares fundamentales. Un predicador sin pasión solo es aburrido nada más, pero uno con pasión logra encender los corazones. Pablo decía en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí!, decía Pablo, si no predico el evangelio. Pablo tenía una tal pasión que decía ¡ay! Y un ¡ay! Sin H, un ¡ay! De dolor. Decía ¡ay de mí si no predico el evangelio! Eso no es una obligación para Pablo, es una pasión para su vida. Para nosotros tampoco debe ser una obligación predicar la palabra, sino una pasión, algo que nos carcome de verdad esos huesos de la pasión por Cristo. Pero eso, ¿cómo se logra? Cuando estás en la palabra y cuando el Espíritu Santo de Dios está ungiendo tu corazón y tu vida, entonces te vuelves un predicador apasionado. Y esos son los 3 pilares fundamentales para que podamos pronunciar, dictar una predicación poderosa. Quiero que pienses en esto. Cada vez que subimos a predicar, tenemos en nuestras manos la oportunidad de transformar vidas, no solamente para la vida terrenal, sino para la vida eterna. Cada vez que nos dan el tiempo en un púlpito, tenemos la gran oportunidad de transformar la vida de los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, no con filosofías humanas, no. Primero, estudiando la palabra de Dios, compenetrados en ella. Segundo, orando todos los días, buscando la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Y cuando esa unción del Espíritu está en nosotros, la unción del Espíritu no quiere decir que estás temblando, que estás hablando cosas sin sentido. No, es la presencia de Dios en ti. Unción del Espíritu es la presencia de Dios en ti, que el Espíritu Santo te está controlando tus acciones. ¿Por qué? Porque primero has permitido que la palabra de Dios te llene en abundancia. Colosenses 3:3 dice que la palabra de Dios
nos llene en abundancia. Bueno, cuando la palabra de Dios nos llena en abundancia, según Colosenses 3, entonces la unción del Espíritu está en nosotros. Tenemos que buscar al Espíritu Santo, buscar al Señor en oración, buscarle si es posible, si es necesario en ayuno, buscarle en oración, buscarle de día, buscarle de noche, meditar en su palabra hasta que tengamos esa presencia de Dios en nosotros. Y cuando eso se cumple, entonces la pasión nos va a mover, la pasión nos va a encender para ir a predicar el evangelio y para ganar almas para Cristo y hacerlo así con ese poder, con esa pasión que solo proviene del Espíritu Santo de Dios. Te reto a que en tu próxima predicación, cuando te den el privilegio de hablar en público, o si eres pastor, en tu próxima predicación, pregúntate, hazte algunas preguntas, 3 preguntas. La primera, ¿estoy predicando la palabra de Dios o estoy predicando mis propias opiniones? Segunda pregunta, ¿estoy dependiendo del Espíritu Santo de Dios o estoy dependiendo de mis habilidades de comunicación? Tercera pregunta, ¿estoy transmitiendo una rutina, una monotonía o estoy transmitiendo pasión a través de la predicación? Bueno, recuerda, una prédica poderosa no se mide por los aplausos, sino por las vidas que logra transformar esa prédica. Así que si tú logras predicar y las vidas de tu auditorio se transforman y las vidas de los oyentes cambian, has predicado con poder. Has cumplido estos 3 pilares para una predicación poderosa. Gracias por estar aquí en mi canal de YouTube, André Carías. Si estás viendo este video en otras plataformas mías, Facebook, qué sé yo, TikTok, Instagram, lo que sea, pues te recuerdo que en YouTube, mi canal de YouTube, André Carías, ahí tengo un playlist, bueno, varios playlists. Tengo un playlist completo de la serie de Juan, que son más de 80 prédicas. Tengo un playlist completo de la serie de Apocalipsis, más de 70 mensajes de Apocalipsis. Tengo también estudios, el libro de Daniel por completo está en ese playlist que tú puedes estudiar. Es un diplomado de 25 clases. Tengo también estudios escatológicos, otro playlist que tú puedes ver ahí en YouTube, André Carías. Vete a André Carías y luego busca playlist y ve las listados de los videos que puedes ver. Y este video, que son clases, está en otro playlist que son las clases de comunicación y teología. Comunicación y teología. ¿Por qué? Porque soy comunicador social. He trabajado por años, pasé trabajando en la televisión nacional en Guatemala y también soy pastor de la Iglesia Bíblica de Guatemala. Así que un saludo desde esta preciosa ciudad de Guatemala. Eventualmente viajo a predicar. No siempre viajo, no siempre acepto invitaciones. Acepto una invitación o 2 a lo sumo por mes y casi nunca acepto invitaciones en días domingo, porque los días domingo tengo que estar aquí predicando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Acepto un par de invitaciones al mes, algunas invitaciones a Estados Unidos y otras aquí en América Latina, y la mayoría de invitaciones no las acepto porque tengo el ministerio pastoral que desarrollar aquí en Guatemala al frente de la Iglesia Bíblica de Guatemala. Una iglesia que cumple estos 3 pilares. Predicamos la verdad de las Escrituras con la unción del Espíritu Santo y con la pasión de los que siempre nos paramos a predicar en el púlpito de la Iglesia Bíblica de Guatemala. Un abrazo desde Guatemala. Gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal de YouTube. Si quieres contribuir con este servidor, pues suscríbete, dale un like y pon un comentario, y de esa manera estás contribuyendo a que esta red social siga creciendo para que juntos llevemos la palabra del Señor a todos los que la necesitan. Un abrazo. Nos vemos en la próxima clase.